El caos es la cúspide al miedo. El miedo es una fuerza que conduce a la ira, el odio y el sufrimiento, y que lleva a los individuos al lado oscuro de la fuerza. El miedo es una fuerza que conduce al lado oscuro de la fuerza. El miedo lleva a la ira al odio, el odio al sufrimiento. El lado oscuro de la fuerza se alinea con el miedo y el sufrimiento. Para muchos. Mientras que para los grandes maestros, el miedo es un lado de la fuerza autodestructiva para destruir a cualquier ser vivo. Jedis exiliados. La fuerza es la fuente del poder como Lord Sith y un medio para alcanzar los objetivos, tanto como para resucitar a sí mismo, y como para fortalecer a mis seguidores más leales. Marca Ragnos. La fuerza es una fuente de poder, tanto en el ámbito espiritual como en el de la alquimia Sith. Su poder es limitado a la imaginación del usuario, quien la emplea torpemente solo para mover objetos. Y cuando se desarrolla todo el gran potencial que ésta emerge, el poder de las estrellas se convierte en supernovas que obedecen la voluntad de nuestro poder, y cambia la forma de la materia creando cosas nuevas. Criaturas extraordinarias en la alquimia alterando el mismo espacio-tiempo alrededor de la oscuridad perpetua. Naga Sadow. La fuerza es un gran poder metafísico, misterioso y omnipresente que conectaba todo en la galaxia y los seres tridimensionales compuestos de materia. Pero estoy seguro que es capaz de hacer más. Estoy seguro que el tiempo puede doblegarse con la fuerza. Pero posiblemente aún quede mucho por descubrir. Exar Kun. La fuerza es una herramienta muy esencial, tanto para el entrenamiento físico como para el dominio del lado oscuro, el cual puede sentirse como si fuera un ser vivo rodeando cada molécula de la que estamos compuestos y nos permite manipularlo todo. Mis criaturas creadas reaccionan de manera peculiar al sentir la fuerza siendo utilizada, mientras que también puede usarse como mejoras naturales de nuestros cuerpos, dándonos fuerza en donde no la hay. El único límite es la imaginación, y el lado oscuro de la fuerza no tiene límites. Tulak Hord. La fuerza es un arma potentísima, una energía que podía usarse para el control, la destrucción. El poder es limitado a la vida del usuario cuando excede sus límites y capacidades, pero cuando se alcanza la inmortalidad, el lado oscuro nos permite gobernar toda la galaxia por la eternidad para consumir la vida con mi ritual de la alquimia Sith. Lord Valkorion. Mi querida fuerza, es una herramienta para manifestar mi poder y el amor a mis hijos, buscar la expansión de mi influencia sobre la vida en la galaxia, así como un medio para manipular el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Busco la vida eterna con la fuerza para jamás separarnos como la familia que somos en Mortis. No, la fuerza castiga a todo el quien intenta profanarla con sus pensamientos llenos de arrogancia y deseos, así como a mí me castigó. Madre Avelot. Ha llegado el momento. Ejecute la Orden 66. La Orden 66 fue la herramienta más que perfecta para inculpar a los Jedi por intento de homicidio. Por otro lado, el esperado resultado dio sus frutos para eliminar a los usuarios de la fuerza. Para orquestar su plan malévolo debía tener un ancla de acción. No solo mediante el Senado Galáctico. Eso no resultaría de cierta manera. Debía tener otro empuje de anclaje. Ninguno más que perfecto como iniciar la disputa con su ejército separatista. Orquestando la guerra de los clones. Dando inicio a una guerra de proporciones galácticas. Liderados por personal más que excepcional. Como el Conde Dooku del lado separatista.
Durante ese periodo, el futuro emperador consolidó su poder político, manipuló muchos eventos para generar desconfianza entre la Orden Jedi y los miembros de la República. El punto clave fue la implantación del chip inhibidor en las fuerzas de la República. Y cuando el futuro emperador encontró a su nuevo aprendiz, dio inicio a la Orden 66. Comenzaremos con la preparación física. Pero antes, tenemos órdenes. Braca está seguro. Saldremos para Maikito pronto. Sí. Debes... Maestro, ¿está bien? Algo está mal. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué el comandante quiso...? Padawan, algo terrible está pasando. Los clones nos traicionaron. No hay respuestas a tus preguntas. Aún no. Debemos bajar de esta nave. ¡Rápido! Ve a los pods de escape. Por los pasillos de servicio. Entrenamos para esto. ¿Lo recuerdas? Sí, maestro. ¿Qué hará usted? Voy a crear una distracción y te alcanzaré. Si no estoy ahí cuando llegues, parte sin mí. Nos vemos en Braca. ¿Lo has entendido? Sí, maestro. Ahí vienen. Sellaré las puertas blindadas, pero si se interponen en tu camino, no lo dudes. Ve. Y que la fuerza te acompañe. Ve. Ve. Ya tenemos el último informe. ¿Quiere ir a ver? Tal vez tenga noticias sobre los esfuerzos del general Kenobi. No, tú ve, Rex. Estoy segura de que son buenas noticias. Siento que algo terrible está pasando. ¿Rex? ¡No! Yo lo haré. Rex, ¿qué está pasando? ¡No se mueva! Comandante, contacte a sus tropas. Que se muevan a niveles superiores. Enseguida, señor. Ah, por cierto, necesitará esto. Gracias, Cody. Dense prisa, tenemos una batalla que ganar. ¡Sí, señor! Comandante Cody. Ha llegado el momento. Ejecute la Orden 66. Entendido. ¡Disparen!
Necesito seguir adelante. ¡Mátenlo! ¡Luego iremos por Tamal! Padawan, tu sable de luz. Lo siento, maestro. Sigue escalando. Te veré más adelante. En cualquier parte de la galaxia la fuerza transmitía su dolor y desequilibrio. Todos los sensibles a la fuerza los sentían. Entendido. ¡De la puerta! Sobrecarguen los reactores de la nave. La explosión cubrirá nuestra huida. Esta guerra no ha terminado, mi Padawan. Sé paciente. Espera la señal del Consejo Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. Sí, maestro. ¿Esta es tu obra? Elige tus palabras cuidadosamente. No fue mi obra. Yo no sé lo que ocurrió, pero seguro lo sentiste. Las voces gritando. La muerte. Los clones se pusieron en mi contra. Incluso Rex. No sé por qué, solo de repente ya no eran ellos. Brillante. Te juro que yo no sabía del plan de mi maestro, pero ahora
Ahora que lo entiendo, él puso en su contra su propio ejército, al de los Jedi. Anakin, mi lealtad está con la República, con la democracia. Si no estás conmigo, eres mi enemigo. Solo un Sith es tan radical tomando decisiones. Haré lo que deba hacer. Será en vano. Anakin, esto no tiene que terminar así. Con el Imperio dominaré la galaxia, pero no estarás vivo para contarlo.
fallado. Debí imaginar que los Jedi pretendían tener el control. ¡Anakin, el canciller Palpatine es malvado! Desde mi punto de vista, los Jedi lo son. ¡Estás desorientado! Este es el fin para ti, maestro. ¡Se acabó, Anakin! ¡Llevo la delantera! Tú estás subestimando mi poder. No lo intentes. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad! ¡Te odio! Eres mi hermano, Anakin. Yo te quería. Por motivos que no podemos explicar. Lamentablemente perdió la vida. Los bebés en su vientre tampoco pudieron salvarse. Lamento sus pérdidas. El droide soltaría la noticia como si no fuera nada, ya que él era un robot. Pero dejaría tan impactados al maestro Yoda y al senador Organa. Pero dejaría devastado a Obi-Wan. Tanto que solo sin decir nada, camina para ver el cuerpo y el vientre de la mujer de quien era su amigo, casi como su hermano. Apenas apretando los labios para contener su llanto. Perdóname, Anakin. Siempre les he fallado a todos. A pesar de que intente ser mejor, no puedo ser como ustedes.
Lord Vader. ¿Puedes oírme? Sí, maestro. ¿Dónde está Padme? ¿Está a salvo? ¿Está bien? Al parecer en tu ira la asesinaste. ¿Yo? ¡No puede ser! ¡Estaba viva! ¡La sentí! El dolor por sus lesiones no terminarían con sus trasplantes cibernéticos. Todo momento debería estar en su tanque de Bacta. Pero Darth Sidious lo condenaría en un traje de soporte vital. Al abrir sus ojos, Vader contemplaría la traumática remanencia de sus recuerdos. Esas agujas. De este maldito traje. Huelen. No lo soporto. Incómodo. Lo odio. Te odio. Maestro. En su arranque de ira. Por despertar después de días de operación. Y traumante experiencia en Mustafar. Lo que sus oídos escucharon fue la muerte de Padme. Darth Vader arremetió con el lado oscuro toda la recámara y destruyendo todos los instrumentos, al igual que su maestro. En ese momento el aprendiz Sith podía sentir como los consejos de sabiduría eran una vil mentira. Sidious saldría volando como los instrumentos de recuperación por las paredes. Y fue cuando el maestro Sith chocaría contra la pared arrojado por la fuerza de su aprendiz, dejando una grieta tras de sí. Y cerrando la mano para estrangularlo, Vader le reclamaría a su maestro por la muerte de Padme de no cumplir su promesa de salvarla. Usted me mintió. Me dijo que existía una forma de salvarla. He cumplido todo lo que me pidió. Y no hizo nada. El maestro Sith, increíblemente, no sería afectado por el estrangulamiento de Vader en la fuerza. Y le contestaría con su voz malévola, monótona, irradiada de perseverancia. Ese joven había elegido un camino completamente diferente, por ello. Padme estaba muerta, ya que ni siquiera el poder del lado oscuro la podía traer de la muerte misma. Pero en su muerte, ella te dejó un regalo. El dolor. La fuerza del lado oscuro en Vader no era capaz de dañar al maestro Sith, extrañándolo por ello. En su momento repentino, el maestro Sith le preguntaría a su aprendiz: ahora debes elegir. Tomar el regalo que Padme dejó para ser usado. O morir. Vader quedaría en shock tras la agresión verbal. También que al maestro Sith no resultaría dañado ante el poder de su ira. Y él contestaría: elijo vivir. En ese momento, todo cambiaría súbitamente porque Palpatine le lanzaría poderosos rayos de la fuerza haciéndolo sentir su poder. Recordándole la diferencia en el dominio de la fuerza, castigándolo por primera vez. Vader entonces sentiría como los rayos atravesaban su cuerpo y dañaban los circuitos del traje mecánico. Un claro recordatorio de que Vader ya no era alguien, sino que ahora era algo que le pertenecía al maestro Sith. Y que cualquier rebeldía sería subyugada con dureza y dolor. El maestro Sith castigaría con sus rayos de la fuerza. No lo suficiente para matarlo, pero para generar el dolor. Gritando de agonía. Sus gritos y gemidos dolorosos llenarían los pasillos. Y en su pasillo perpetuo, Vader escucharía la pregunta de su maestro Palpatine: ¿en dónde está su sable de luz? Úsalo. Y defiéndete. Vader, muy aturdido por los rayos, pudo responder con su voz del traje dañada: lo perdí en Mustafar, en mi pelea con Kenobi. Él se lo llevó. Palpatine respondía con grito desenfrenado, aumentando la cadencia y el poder en sus rayos. No. Los gritos de Vader son al unísono.
Eso era porque él estaba equivocado. Y no lo sabía. Sidious corregiría a su aprendiz aumentando su castigo con los rayos. Ese sable de luz le pertenece a otra persona. A un Jedi. Y tú. Eres un Lord Sith. Así que ese viejo sable de luz azul no es para que un Sith lo portase. Sin previo aviso. Los rayos del Lord Sith dejan de castigar al aprendiz, quien apenas podía sostenerse de rodillas. El sonido de un sable de luces al unísono por el pasillo. Vader levantaría su mirada, encontrando un sable de un color bello rojo carmesí. Y como otra enseñanza, Sidious advertiría a su aprendiz con palabras frías y carente de cualquier emoción. Si vuelves a tocarme una vez más con la fuerza, yo mismo acabaré con lo que Kenobi no pudo hacer en Mustafar. Como si de múltiple personalidad se tratase. El Lord Sith le hablaría con una actitud pasivo y agresivo después de apagar su sable de luz. Yo no soy el remanente de objetivo que buscas. Más bien, soy tu amigo. Y espero que con esta charla que tuvimos, nunca más estemos en esa posición de hostilidad. Ven. Sígueme, joven aprendiz. Tienes mucho por hacer todavía. Esa rabia, esa ira, esos deseos de venganza no llevarán a nada. Al menos que le demos un rumbo fijo. Y no es más apropiado como para construir nuestro nuevo imperio. Y así fue como Palpatine saldría del complejo médico. Siendo la primera lección que Vader aprendió. No levantar la mano ante el poder del emperador. La oscura figura que reinaba en el imperio. No solo sabía cuál actuar. También era poseedor de un intelecto muy superior al resto. Haciendo que el mismo elegido de la fuerza cambiara su imagen hacia el otro. Viéndolo ahora como su mentor. Y su único amigo. Dando inicio a esta bizarra relación de lealtad. En los pasillos Palpatine daría a conocer el nuevo método de su reinado. De estos momentos en adelante, ahora nosotros reinaremos como uno solo. Darth Vader sabe que esta será su nueva vida como un Sith. Las opciones no estaban a su favor. Sus palabras resignaban su decisión con su voz envuelta en la respiración pesada de su armadura de soporte vital. Sí, maestro. Ambos lores del Sith llegarían a un balcón expectantes donde se aclamaba una multitud reunida en la plaza central de Coruscant. Vader contemplaría el discurso de Mas Amedda. Le desagradaba ese alienígena azul. Pero su inteligencia más que excepcional le daba méritos como alguien de utilidad multifuncional. Los Jedi son traidores a la República Galáctica. Su mera presencia irrumpe con nuestra soberanía de política. De ahora en adelante, todos los Jedi serán traidores al Imperio Galáctico. Todo aquel que tenga la decisión de tener contacto sin notificar a las autoridades cercanas será excomulgado de su libertad y será juzgado por cometer traición. Aún indefenso, el Canciller Supremo pudo sobrevivir a la tiranía de los Jedi. Sus heridas son las heridas que dejaron en el Senado. Mas Amedda sería aplaudido por todos los rincones de la galaxia en transmisión en vivo. El héroe del Canciller Supremo. El legendario Anakin Skywalker. Fue brutalmente asesinado a manos del Jedi Obi-Wan Kenobi. De hoy en adelante, todos viviremos bajo un mejor régimen. Para comenzar, hemos recolectado todos los sables de luz de los Jedi de toda la galaxia. Y para dar inicio a una nueva era, los quemadores en el horno de la justicia. El mismo horno que esculpió los mismos cimientos del que Coruscant se levanta. Por la libertad. Mas Amedda lanzaría el sable de luz del maestro Yoda al horno. Las llamas quemarían los sables de luz. Las altas temperaturas provocan que se fundan. Toda la galaxia entera aplaudiría las acciones del Imperio. Las calles de las ciudades se llenaría de gente para festejar el fin de la guerra. Los bebés de los hospitales nacerían en una era completamente distinta. Las carreras clandestinas darían inicio para conmemorar al Imperio. Mientras que otras personas no opinaban lo mismo. Las personas como Bail Organa sentían que sus esfuerzos por mantener a una galaxia unida moriría. Junto a la senadora Amidala. Me dolió su muerte.
Pero la vida sigue. Falle en la República. Pero tal vez. Y solo tal vez. No fallaría en proteger a los remanentes de la verdadera justicia. De aquellos que los culpaban como traidores. Él sabía la verdad detrás de las mentiras del régimen. Pero no era el momento para actuar. Esperaría. Con paciencia. En el balcón observando el discurso del alienígena azul. Darth Sidious y su aprendiz Darth Vader hablarían de una manera perpetua y remanente con tal de enseñar los conocimientos que su nuevo aprendiz no sabía. Lord Vader. ¿Sabes por qué el sable de luz de un Sith es rojo? No, maestro. Las enseñanzas Jedi sobre este tema estaban incompletas. Los tontos ocultaron el conocimiento que les resultaba incómodo, no pudieron afrontar las verdades más oscuras y pagaron el precio. El sable rojo no es diferente al de los otros. Estos están sangrando. Los cristales Kyber son el centro de poder de cualquier sable de luz. Al igual que todos los seres a nuestro alrededor. Los cristales también están vivos. Y como cualquier organismo viviente, los cristales también pueden sentir el dolor para sangrar. Tienes que usar el lado oscuro de la fuerza para llenar con tu propio dolor el cristal para que éste no logre resistir la agonía. Y como cualquier ser vivo, este también sucumbirá por el lado oscuro, cambiando su color al rojo que conoces. El color de tu propia ira. Las palabras del maestro de los Sith son escuchadas por su aprendiz, mirando la misma posición en donde Mas Amedda realizaba su discurso. Y fue en este entonces cuando Darth Vader lo comprendió. El entrenamiento en el ámbito como un Lord Sith había comenzado con la revelación de su maestro, convirtiendo las palabras como la primera lección oficial que Sidious le brindó a él. ¿Lo entiendes, Lord Vader? Tras escuchar a su maestro mirando a la plaza central, sus ojos ven a través de los lentes de su casco como los sables de luz estaban siendo sacrificados sin dejar rastro. Y que él mismo aún no tenía uno. Sí, maestro. Pero tal vez no sería más útil poseerme de uno antes que todos sean destruidos. Antes de contestar, Darth Sidious miraba cómo la gente se divertía por casi en todos los sistemas, mientras que su nuevo imperio destruía los sables de luz de los antiguos protectores de la paz. La mirada del Lord Sith estaba regocijada de total burla. Por toda esa gente que falsamente creía que tenían libertad cuando la tiranía Jedi se acabase. Y que jamás sospecharían que quien había manipulado todo era esa figura oscura que se convertiría en su verdadero tirano. Pero antes de que se acabara el espectáculo, Darth Sidious le haría comprender una nueva lección a su aprendiz. Lord Vader. El sable de luz de los Sith jamás debe ser heredado. Tienes que quitárselo al portador original. A un Jedi. Tras las palabras de su maestro, Darth Vader no interrumpiría con la lección. Sus ojos fijos en las llamas del horno quemando todos los sables de luz. Es así como Vader comenzaría a entender mucho más profundamente sobre la naturaleza oscura de los Sith. Ven, amigo. Iremos a iniciar una nueva lección para que consigas tu propio sable de luz. Sí, maestro. Los pasos silenciosos como la noche de Darth Sidious son acompañados por los pasos mecánicos y sumamente pesados de su reciente aprendiz. No hay palabras que dialogar. Solo el entendimiento hacia su nueva lección para conseguir su nueva arma, la cual lo definirá como un Lord de los Sith. Siguiendo los designios de su maestro, Vader y su maestro se embarcarían en un viaje hacia un planeta en el borde exterior. Al llegar al planeta designado, la nave descendería de los cielos del cuyo planeta aterrizaron. Maestro y aprendiz saldrían de la nave con sus pies, dejando la huella en la arena del planeta. Y fue en ese entonces en donde Darth Sidious explicaría la siguiente lección a su aprendiz. Aquí empieza tu nuevo camino para convertirte en un verdadero Lord Sith. Que el inhóspito paisaje no engañe la fuerza del lado oscuro dentro de ti. Busca en este planeta a tu víctima o a sus indicios para que poseas su sable de luz. Tu única arma es la fuerza que te rodea. La fuerza del lado oscuro es más poderosa que cualquier Jedi jamás ha podido imaginar. Úsala. Usa el dolor que ellos te provocaron para devolverles el favor. Sin decir otra palabra, el maestro de los Sith subiría a la nave dejando su aprendiz atrás. No había dicho ninguna palabra Vader.
Los instrumentos de su casco captaban el sonido para sus oídos. Él sabe que su única arma y más fiel aliada era la fuerza. El lado oscuro tenía que ser abrazada por sus sentimientos retorcidos y rotos dentro de su corazón. Odiaba estar en ese traje. Odiaba su nueva vida. Pero no tiene otro camino por cual elegir. Y sabe que tiene que cazar a un Jedi para hacerse con su sable de luz. Nada se interpondrá en mi camino, dijo el Lord Sith determinado para iniciar su nueva aventura en conseguir su nuevo sable de luz. Pero también demostrar su valía y sabe que esto será una dura prueba para él. Sobre todo para poner a prueba todas sus habilidades de la fuerza por primera vez desde que habitó dentro de ese traje mecánico que tanto repudiaba. Y es así que Darth Vader se pone en marcha caminando por la arena que le recordaba su vida anterior como Anakin Skywalker. El sol reflejaba el calor en el interior de su traje mecánico. Las agujas del traje resultaban ser más dolorosas e incómodas con el sudor recorriendo sus heridas y lesiones aún siendo recientes y demostrando que aún le faltaba recuperación. Pero no tiene otra opción más que seguir por el camino que él mismo eligió por unas mentiras que susurraban sus oídos con las palabras de quien él mismo creía que era el poseedor de la respuesta para evitar la pérdida de quien más amaba. Las huellas de los pies de su traje son marcadas en largas distancias por la arena del terreno. Su respiración pesada se escucha en los bordes de su máscara, filtrando el aire haciéndolo más ligero para sus pulmones quemados. Estaba fatigado por las horas de haber caminado ante la luz del sol quemante y destellante. Pero no se detuvo. A lo lejos la arena reflejaba el destello como si estuviera evaporando el agua. Pero era el mismo calor reflejando la alta temperatura a la distancia. Darth Vader no dijo ninguna palabra en todo su trayecto. Y era evidente porque no había con quien hablar. Tampoco ya no era permitido ser la misma persona expresiva de antes. Ahora él pensaba que era un ser completamente nuevo y diferente. Sin saber que siempre sería el mismo en la misma galaxia, o en el mismo universo. A la lejanía un muro de metal ven sus ojos a través de su casco y su respiración pesada estando agitada por su camino infiernoso. Pero siguió caminando sin demorar ningún segundo en el que el sudor mismo dañaba más sus lesiones. Hey. Quiero vender los blasters separatistas en el mercado negro para comprar esclavas Twi'lek. Siempre lo quise hacer. Otro contrabandista demostraría su disgusto por su compañero. Eres más idiota de lo que aparentas. Recuerda que necesitamos los créditos para tener más combustible. No me importa. Quiero una esclava para hacerle lo que yo quiera. La voz del contrabandista, quien anhelaba por una esclava, era evidente por su determinación a su decisión. Ambos compañeros están discutiendo sobre la utilidad de sus créditos futuros. Pero antes de decir cualquier palabra, un estallido enorme sacude el lugar haciendo un sonido estruendoso. Los contrabandistas dejan de levantar las cajas de recursos separatistas y sacan sus armas apuntando en la dirección en donde se escuchaba como si un monstruo gigante estuviera acercándose empujando los muros de metal. Cada vez que metal era empujado con brusquedad, los contrabandistas estaban más asustados de la enorme criatura que venía por ellos. Pero el pensamiento de que una criatura era lo que los acechaba se desvaneció cuando la figura oscura con capa negra se hizo visible al levantar un muro de metal sobre su mano levitando. Los cuales están concertados de ver a alguien tan intimidante haciendo uso de los poderes de los recientes extintos Jedis. Sin decir nada, el Lord Sith saltaría del muro en el que estaba para emboscar a los contrabandistas. Los contrabandistas disparaban frenéticamente asustados por la figura oscura que venía por ellos. Pero el Lord Sith no se inmutaría por los disparos. El cual alzaría su mano para que los blasters impactaran en su palma minimizando el calor del plasma destellante. Con poderes de la fuerza, Vader estrangularía a unos contrabandistas para arrojarlos con otros. Y haciendo empujes de la fuerza para detener a los que intentaban atrincherarse quitándoles la vida, cuando el empuje de la fuerza reventó sus cerebros por el movimiento repentino de la gravedad en sus cuerpos. Y nuevamente utilizaría la fuerza para eliminar audazmente a todos los contrabandistas a su alrededor, rompiéndoles la garganta al cerrar su puño. O a otros partiéndolos por la mitad, haciendo que sus órganos internos escurrieran la arena a sus suelos, demostrando que la figura oscura era más salvaje que cualquier criatura.
Una muestra fabulosa de lo peligroso que era el señor de los Sith a pesar de que no era poseedor de un arma. A pesar de su gran destreza, Vader fue impactado por varios tiros que le dieron en puntos vitales a su traje y un daño moderado, el cual aún sosteniendo su pose de lucha. Él mismo se dio cuenta de que no era tan hábil como antes. Una prueba asiente que él mismo apenas se estaba adaptando a su nuevo traje. Y encía su nueva vida. Los cadáveres están dispersos a su alrededor. Su respiración pesada ahora resultaba dañada al filtrar el oxígeno en sus pulmones lastimados. Pero eso no lo detendría. Tomando la nave para robarla, enciende los motores imbuidos por plasma incandescente y el antigravedad encendiéndose para que la nave flotara por las nubes. Fijando el curso al cielo del espacio. Acelera a toda velocidad para salir del planeta y buscar lo que tanto anhelaba. Tras conseguir robar esa nave, Darth Vader sale del hiperespacio a un sector específico. Y ahí lo ve. Un puesto enorme de avanzada en el centro de la galaxia del borde exterior, denominado Bright Home, el cual es el lugar indicado para iniciar su búsqueda sobre Jedi sobreviviente para matarlo y de hacerse con su sable de luz haciendo lo suyo. Pero al llegar a esa estación espacial se encontraba en un espacio restringido por el Imperio. Las naves caza AR eran piloteadas por soldados clon. Atención, nave no identificada. Regrese de inmediato o apague sus motores. Si no lo hace, entonces abriremos juego. Las advertencias de los clones no eran más que un insulto hacia la sombra oscura de Vader. Pero el Lord ignoraría la orden, acelerando a toda velocidad para sentarse más al lugar en donde él quería llegar. Al ser ignorados, la misma arrogancia de los clones piloto demostraría su plena confianza por su ventaja numérica. Sin saber quién o qué era el que pilotaba dicha nave desconocida, disparaban al unísono repetidas veces con intención de eliminar a dicha. Los disparos destellantes y el plasma rozando el casco de la nave revelaban un intenso color azul del plasma de las naves. Sin inmutarse, él citaría gala de sus brillantes habilidades como piloto estelar. Y rápidamente se desharía de la resistencia que ponían las naves pilotadas por los clones, quienes ahora eran imperiales al manipular las armas de la nave. Cada momento en el que los pilotos entraban en desesperación por ver a cada compañero siendo derribado por un piloto más que extraordinario que ni siquiera se había comunicado, era disfrutante para el Lord Sith. Disfrutando el miedo de los pilotos por el lado oscuro de la fuerza. El dolor y el miedo percibido por el lado oscuro era más que rebosante. Los disparos fueron consecutivos hasta que cesaron sin dejar nada vivo. Las naves pilotos pasaron de ser vigilantes a convertirse en basura espacial. Tras esta brutal acción, el Lord Oscuro abordaría la estación espacial, sin saber que fue tomada por un escuadrón de clones para ser limpiada y realizar el inventario de todos los objetos que le pertenecían a los Jedi. Los clones, sin saber quién era el Señor Oscuro, viéndolo por las cámaras de seguridad, tomarían medidas en alerta pensando que era un Jedi que buscaba venganza por la Orden 66. La figura oscura se movía tan rápido con tan solo caminar que a los clones no les daba tiempo ni de atrincherarse para emboscar al Señor Oscuro. Y fue en ese entonces en el que Vader se dio cuenta de cuánto se estaba acostumbrando a su traje. Con una fuerza descomunal, el Señor Oscuro destrozaría la puerta de metal que lo separaba. El sonido incandescente del metal enrollándose como si fuera papel ensordecía los oídos de los clones. Sin nada más que se le opusiera en su camino, Vader entraría. Los clones se sentían abrumados por la presencia de Darth Vader. «Abran fuego», dijo el comandante de los clones con tal de eliminar a esa sombra que causaba estragos en toda la estación con su mera presencia. Sin sentirse intimidado o inmutado por los blasters incandescentes de las armas de los clones dirigiéndose a su dirección, Vader alzaría su palma para recibir en ella los blasters que se dirigían al centro de su soporte vital. Mientras que con la otra, con un empuje devastador de la fuerza, destrozaba los órganos internos de los clones, que eran empujados con su armadura, haciéndose añicos al chocar con la pared. A Vader le importaba menos si los clones estaban en su mismo bando. Por su moral y sentido de la visión sumergidos en su dolor, no le importaba matar a los clones que luchó junto a ellos, ya que él quería recuperar el poder que había perdido en Mustafar con su terrible operación. Por eso Vader era capaz de destruir a sus propios aliados.
demostrándose a sí mismo que ahora era un Sith antes de cualquier agente imperial. A pesar de su gran dominio de la fuerza, Vader era superado el número de gran medida que los blasters tan rápidos y ligeros como la punta de una aguja iluminaban por completo las paredes metálicas de la estación espacial. Y no tenían nada más que la fuerza misma como su propia aliada. Vader analizaba su situación con cada patrón que lograba predecir de los blasters, dirigiéndose a él con su palma desviándolos y otros absorbiéndolos. El traje de Vader se dañaría por unos tiros de blasters considerablemente su coraza blindada. Y fue en ese entonces en el que se dio cuenta que su armadura no sería capaz de retener y soportar la lluvia incandescente de los blasters chocando contra él, atrincherándose en una cobertura para evitar que los blasters sigan impactando en su traje de soporte vital. Por la parte de los clones inundados en su soberbia, pensaban que tenían acomodado al sujeto que portaba la armadura con capa negra, ya que pensaban que era un Jedi superviviente, y ellos eran quienes habían matado a todos los caballeros de la galaxia. Nada más alejado de la realidad en contra del elegido de la fuerza. Con un potente empuje de la fuerza, se desharía de sus enemigos estampándolos por todos lados, haciendo que los órganos internos de los clones se licuaran por el mismo impacto de la fuerza cinética. Las armaduras de los clones se desmoronaban como si estuvieran hechos de un material ineficiente. Al ser rodeado por sables de luz en todas las paredes que lo rodeaban, Darth Vader tomaría uno de los estantes que conformaban las paredes cuyo hueco era la figura exacta del sable de luz. La fuerza de la telequinesis embuida en la fuerza atraería el sable de luz hacia su mano. Se encendería la hoja esmeralda del sable de luz en su posición defensiva. Sin desperdiciar tiempo, el Lord Oscuro arremetería en contra de los clones, desviando los blasters que se dirigían como pequeñas agujas en grandes cantidades con su sable de luz. Lentamente los clones dejaban de tener su sentido arrogante y se inundaban poco a poco en la desesperación cuando ese sujeto de armadura negra con capa desmembraba a todos los clones del lugar. El desmembramiento dejaría suturados los cortes en donde las extremidades fueron divididas por el sable de luz. Los clones gritaban de dolor cuando sus piernas, brazos y hombros fueron separados de sus ejes por el plasma incandescente del sable esmeralda. Toda la legión de clones estaba siendo reducida por Darth Vader, hasta que el último de los clones fue decapitado sin demorar más. Y cuando todos perecieron, el Señor Oscuro vio inutilizado en la manera en cómo obtuvo ese sable de luz. Pero decidiría honrar las enseñanzas de los señores oscuros para conseguir su nuevo sable de luz oficial, soltando el que tenía al apagar la hoja esmeralda incandescente. Rebotando leves veces, el sable de luz dejaría su huella en los desmembrados y muertos clones. Dejando el sable atrás, el Señor Oscuro caminaría hacia las pantallas del mando central de la estación espacial, manipulando la holopantalla para obtener información de los registros, aplicando sus antiguos conocimientos para obtener una copia de la base de datos del mismo templo Jedi de Coruscant, buscando en los archivos un documento específico con la palabra Baruach, el cual él ya sabía que era un elemento, fue introducido en la antigua y extinta Orden Jedi, el cual en sí era un tipo de penitencia para que cualquier Jedi lo tomase. Cualquier maestro o caballero que tomara ese voto, se exiliaban a sí mismos en búsqueda de redimirse por algo en concreto que ellos denominarían como el acercamiento al lado oscuro. Patético, dijo el Lord Oscuro haciendo la copia de la base de datos para su propósito. Nada le interrumpiría en su camino al Señor Oscuro. A pesar de que esos dos clones intentaron tomarlo por sorpresa, no fueron capaces de salir con vida al provocar la ira del Lord Sith. Y con la granada que los clones intentaban meter en aprietos a Vader, dejó de ser sostenida para que evitara la explosión. Con los dos clones aún estando en el mismo lugar, la granada pulverizó sus cuerpos al igual que los instrumentos de las instalaciones, provocando explosiones en cadena, dañando severamente la estación espacial. Para que el Lord Oscuro salga de las instalaciones con su droide de apoyo, quien le revelaría los datos. Muéstrame quién y en dónde está, dijo Vader a bordo de su nave a su droide para que revelara la información obtenida. Sí, señor. El Jedi restante es el maestro Kira Kinfila. Hizo su voto tiempo atrás de las guerras clones. Se ha mantenido en el sector BD8 en el borde exterior. Planeta Río Luna de Aldolin. Especialidad: combate.
dijo el droide dando su reporte. El cual después de dar su reporte se colocaba en el soporte para recargar su energía ante la reacción de fusión que realizaba la nave para sustentarse. Ahora que tiene conocimientos de su objetivo. Su respiración pesada inunda los bordes de su máscara. Pero eso no lo detendrá. Y sin nada más que escuchar, Darth Vader fija el curso hacia el planeta asignado. La meditación se volvió parte de su estilo de vida. La paz que regocijaba dentro de su ser era imperturbable a pesar de los gritos de agonía y el sufrimiento que se sentía en toda la fuerza hace poco. A pesar del sufrimiento en los ecos de la fuerza, el maestro no se vería interrumpido por su meditación. Su posición relajada era como si estuviera esperando algo o a alguien. Los ojos del maestro se abrían revelando el párpado de un negro profundo y la pupila amarilla. Las visiones y la perturbación de nuevas proyecciones lo desorientaron de su meditación. En la breve visión del gran maestro, pudo observar unos cuernos amarillos como si estuvieran forjados de un destellante color dorado. El árbol inmensamente grande, las raíces cubriendo casi todo su esplendor de un verde tan bello que no es posible replicar por las manos humanas. Pero lo último que vio fue un fantasma. Una entidad tan oscura que era capaz de devorar la vida en cada planeta que pisaba o con tan solo acercarse. La fuerza está desequilibrada. El camino a la vida está en peligro de cambiar, dijo el maestro en su posición de meditación, flotando sobre el suelo con sus ojos mirando las nubes del cielo azul. Las visiones del maestro lo dejaron sin palabras. Antes de cerrar sus ojos para volver a su meditación, el maestro sentiría a una presencia oscura que se acercaba con gran velocidad. Era como si una tormenta que inundaba cada pequeño escombro de cualquier estructura estuviera desequilibrando la fuerza plenamente. Es así que la nave de Darth Vader estaba acercándose a la superficie del planeta con gran maestría demostrada al ser piloteada la nave. Antes de pasar por encima en la posición del maestro Jedi exiliado, unas trampas hechas de metal se estrellarían a toda velocidad en los alerones de la nave, causando que cayera de manera forzosa. A pesar del aterrizaje forzoso y sacudido, eso no distraería al Señor Oscuro de su motivo en ese lugar. Hizo todo lo posible en sus maniobras para minimizar los daños colaterales dentro de la nave. Las luces de las pantallas reflejaban los daños. Pero para evitar oprimir los botones y calcular los daños, ordenaría a su droide acompañante ingresar a la computadora para que registrara y reportara los daños. Droide, dame un diagnóstico de la nave. Enseguida, señor. La nave tuvo graves daños, pero ninguno no ha inhabilitado la función de vuelo. Las reparaciones tomarán como mínimo 2 días terrestres en completarse, dijo el droide dando su diagnóstico al conectarse a la nave. Sin decir nada, el Señor Oscuro bajaría de la nave para caminar en la presencia que él mismo podía sentir que lo estaba esperando, dejándose caer al fondo del acantilado. Pero a sus arribas el maestro Jedi lo está observando. Vader, al ver al maestro en el punto más alto, recordó su momento irónico en Mustafar. Y el Lord Sith escucharía los gritos del maestro haciendo ecos por el acantilado. Tú apestas a oscuridad. ¿Fuiste tú? Pero antes de escuchar o recibir cualquier respuesta, el maestro Jedi observa que esa sombra levanta su mano en posición hacia él. Y enseguida siente el estrangulamiento sofocando sus fosas nasales y garganta, como si el mismo viento estuviera cerrándole la tráquea con brusquedad. El viejo maestro apenas pudo hacer un pequeño esfuerzo de concentración para liberarse del estrangulamiento del Sith. Tú jamás podrás vencerme. Y menos de esa vil forma, le diría el viejo maestro a Vader en todo su esplendor. De lo contrario, para el Sith, las palabras de ese viejo maestro solo ocasionarían su rabia manifestándose en el lado oscuro, haciendo que el terreno a sus alrededores se escucharan pequeños temblores en aumento, al igual que la tierra agrietándose a sus alrededores como si estuviera circulando un meteorito amenazando con impactar. El maestro Jedi estaba firmando sus sospechas por los ecos de la fuerza gritando de sufrimiento. Y las palabras del maestro Jedi se escucharían en ecos. Tú lo hiciste. Tú los mataste. La respuesta del Lord Oscuro fue tenue y afilada. Sí. La respuesta de la sombra oscura dejaría sin expresión al viejo maestro.
Es ahí que el exiliado maestro tomaría la decisión de romper su voto, el cual lo había llevado a vivir en el exilio por tanto tiempo. Y ahí mismo le contestaría a Darth Vader: me he quedado aquí porque eventualmente sabía que vendrías. Yo declaro mi voto Baluash completado por mis hermanos y hermanas muertos y el asesino que está delante. El viejo maestro apuntaría con la punta de su sable de luz, recriminando sus palabras por los alrededores del acantilado. Asesino, yo conozco mi camino, su final será también el tuyo. Si osas en perturbar la vida que la fuerza nos ha regalado, ven a la punta de la montaña y enfréntame. Sin que Vader pudiera esperarlo, el droide acompañante del viejo maestro encendería las compuertas de los canales de la represa del acantilado, cayendo miles de toneladas sobre Lord Sith. La fuerte corriente de agua arrastraría el Señor Oscuro en la superficie, chocando incontables veces con las rocas dentro del agua. Pero a pesar de que la marea lo azotaba intensamente, Darth Vader no sentiría otra cosa más que su propia ira, desatando el poder del lado oscuro de la fuerza en proporciones que ni siquiera él mismo sabía que tenía. Liberando de las toneladas de agua, sometiéndolas con la fuerza a sus costados, aunque su capa protectora resultara deshecha. Sin importarle en lo más mínimo, Darth Vader saldría del lugar retomando su camino a la cima de la montaña. En el trayecto, el Señor Oscuro no esperaba ser atacado por la fauna del lugar, que parecía estar ahuyentada por su propia presencia. Sin importarle las criaturas, Darth Vader usaría la fuerza para pulverizar los cuerpos de las aves y desintegrándolos por completo, mostrando que él mismo no estaba adaptado a su propio cuerpo mecánico. No tenía la misma agilidad y velocidad de antes en su anterior vida como Jedi. Y su única aliada era la misma fuerza que no lo había abandonado, como todo a su alrededor. Al terminar con la vida de las criaturas que lo atacaban, Vader era consciente del daño que le dejaron en su pierna robótica. Entonces fue cuando Vader siguió caminando hasta llegar a la cima de la montaña en donde el ex maestro lo estaba esperando. Ambos se observarían levemente, hasta que las palabras del maestro se escuchan como ecos en el aire. Esa rabia, esa ira, solo te está carcomiendo hasta que no quede nada de ti. Puedo sentir tu conflicto. Demasiado tarde. Aún no es. Sin pensarlo dos veces, el Lord Sith lanzaría rocas con la fuerza al maestro, quien intentó esquivar y repeler con su sable de luz las rocas que se aproximaban. Pero uno impactaría en todo el pecho del ex maestro, quien al verse abrumado por el impacto fue arrojado con fuerza, cayendo metros atrás y sintiéndose aturdido por la agresión. Los pasos de Darth Vader se apresuraban con la intención de matarlo, acercándose con cada paso mecánico que acortaba la distancia. Pero el droide de combate del ex maestro entraría en escena para defender a su señor sosteniendo su electrovara. Sin inmutarse, el Lord Sith alzaría al droide por el aire con la fuerza como su única aliada. Te juzgaré por tus acciones. Serás encarcelado por tus delitos. Escuchar las advertencias del droide no era más que un insulto para el Señor Oscuro. De una manera brutal, Vader le arrancaría el brazo al droide con su propia fuerza física, demostrando la diferencia entre ellos, destruyendo al droide con la fuerza en pedazos de tal forma que jamás podría ser reconstruido. Su mano mecánico tomaría la electrovara para confrontar al ex maestro Jedi. Por el lado del viejo maestro se recuperaría del ataque de Vader, tomando su pase defensiva y encarando el Lord Sith con sus palabras. Tu odio está cegándote. Pero a mí también, al creer que venías por mi vida. Pero vienes por mi sable de luz. Sin ninguna excepción, ambos contendientes chocarían sus armas con todo su poder con la intención de matarse el uno al otro. Un espectáculo de luces esmeraldas y violetas iluminaban el terreno que los combatientes intercambiaban sus ataques. En pleno combate, el ex maestro se daría cuenta de que Vader no podría ser quien haya enfrascado la vida de toda la Orden Jedi. Debía de tener un maestro, porque en realidad este Sith era muy lento. Las acrobacias del ex maestro ponían en severos aprietos a Lord Sith. Vader sentiría estar acorralado con cada movimiento rápido y sinuoso que el ex maestro arremetía con su sable de luz. También Vader sentía que las fallas de su traje mecánico, puestas a propósito en sus aleaciones metálicas, eran un recordatorio por su fracaso en Mustafar por su maestro.
Vader sabía que si su maestro lo viera en estos momentos lo vería riéndose de esa manera tan oscura y retorcida. Eso lo enfrascaba más en su odio. El rencor impulsaba sus movimientos con su fuerza, sosteniendo la electrovara con más fuerza para eludir las embestidas del sable de luz del ex maestro. El Jedi estaba concentrado en deshacer de un movimiento rápido la vida de esta sombra oscura que perturbaba la misma fuerza. Una pequeña abertura se hizo cuando esquivó la electrovara del Lord Sith teniendo camino libre para su sable de luz. Pero antes de hacer cualquier otro movimiento el tiempo dentro de él y a su alrededor pareció detenerse por unos instantes cuando unas imágenes proyectadas por la misma fuerza inundaba su mente. El maestro no sabía qué estaba pasando en ese momento. ¿Qué era lo que protegía a este ser que perturbaba la vida con cada paso que daba? Hasta que las imágenes fueron más claras. La sombra negra de máscara blanca tallada en rojo sosteniendo su postura firme ante un universo muerto. Y cuando la imagen terminó, se cambió a un rostro que lo vería con misericordia. Ese ser no era cualquier ser orgánico. Era algo más. Más de lo que su mente era capaz de comprender. Al ver a esa persona sentado en su trono con los árboles de unas raíces enrollando casi todo su alrededor solo lo ve con esa expresión. Y en ese momento el maestro creyó que era la misma fuerza representando un futuro para este señor oscuro. El ex maestro pensó en ese momento que la misma fuerza miraba con ojos plenos de misericordia, haciendo que el maestro tuviera una revelación ante su propia interpretación. Y cuando aceptó el hecho, las imágenes dejaron de sacudir su mente y el tiempo volvió a la normalidad. Y ahí estaba el maestro a punto de dar su estocada final. Darth Vader fue tomado por sorpresa por el ex maestro. Ya esperaba y anticipaba el corte regocijante de dolor. Pero el corte jamás sucedió cuando el maestro se retiró sin previo aviso y sin ninguna explicación a la distancia. Vader estaba extrañado de que el maestro perdonara su vida a pesar de la situación. ¿Cuál es tu nombre?, dijo el ex maestro con su mirada afilada representando su determinación a la batalla. Y fue en ese mismo entonces en el que el Lord Oscuro respondería la pregunta con su voz envuelta en la voz mecánica del traje de su casco. Darth Vader. Para Vader fue como si su respuesta era incompleta. Era lo que adivinaba por la expresión del ex maestro. Y nuevamente escucharía la pregunta pero con un tono más firme. No. ¿Cuál es tu nombre antes de ser un Lord Sith? Las palabras fueron un impacto emocional para Darth Vader. ¿Por qué el ex maestro quería saber su nombre anterior? ¿Por qué se había detenido cuando el fracaso estaba presente con la victoria del maestro regocijándose en sus narices? Vader seguía sin creer las palabras del ex maestro. Tal vez ese Jedi pudo ver a través de su máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones y emociones. Y en ese momento Vader le temblaba sus labios para contestar con las agujas de su traje incrustándose más en su herido cuerpo. Para él era como si estuviera recordando una vieja herida que jamás desaparecerá y que a cambio solo causaba más dolor. Anakin. Las palabras de Darth Vader salieron muy apenas de su boca. Y ahí el ex maestro lo comprendió. Comprendió la antigua profecía de la Orden Jedi en la que él mismo estuvo meditando por décadas. Al mirar a Vader, el maestro pudo ver un pequeño faro de luz dentro de toda esa oscuridad que el Sith quería representar. Un camino totalmente diferente se ponía en el camino de quien ahora ve como el elegido por la misma fuerza. Eso lo reconoció con las visiones que la fuerza postraba ante sus ojos. Entendió las palabras como si fueran una sinfonía rítmica repitiéndose al recordar la profecía. Un ser que comprenderá los dos caminos de la fuerza para traer el equilibrio con sus lados de la luz y oscuridad en total armonía. Eso era lo que el maestro ve con la fuerza impulsando la visión de sus ojos. Ve la oscuridad y la luz dentro de Vader. El ex maestro dejaría su postura para estar firme revelando sus palabras. Anakin. Ahora Darth Vader. La fuerza me ha mostrado un camino diferente para que no te matará. Me enseñó que tu destino está ligado al mismo árbol de toda la vida. Si mi muerte tiene que ser inevitable para que traigas el equilibrio a todo por la sombra que vendrá para devorarlo todo y a todos. Que así sea. Dijo el ex maestro como última palabra para seguidamente poner su sable de luz enfrente como si estuviera indicando el final del duelo.
La luz del sable iluminaba el rostro del maestro con sus ojos cerrados. El ex maestro pasaría el borde del acantilado para arrojarse al abismo de la superficie rocosa. Las palabras. Las acciones dejarían sin palabras a Darth Vader, quien aún seguía expectante por lo sucedido. Estaba en shock por las últimas palabras que sus oídos escucharon. Quería saber más sobre la revelación de ese Jedi. Pero él ya estaba muerto cuando asomó su cabeza para mirar el cadáver del Jedi muerto. Jedis. Sus mentiras son el suplicio a su derrota, exclamó el Sith cuando se sintió satisfecho de su dudosa victoria. Pero ya tenía que él quería. No le contaría nada a su maestro por las palabras de ese Jedi que lo dejaron más confundido ante su camino como Lord Sith. Sin decir ninguna palabra, el Señor Oscuro caminaría en donde subió para tomar el sable de luz. ¡Anakin! Buena suerte. Ni siquiera a ti te pude salvar, sabionda. Los cuide bien. Están como nuevos. Tal vez un poco mejor. Oye, te estoy enseñando a dirigir, a sobrevivir. Y para eso vas a tener que pelear. ¿Qué pasa si quiero dejar de pelear?